Hola, mi nombre es Jessica Mejías, transcurso tercer año de Medicina en la sección 6 en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. En este video les estaré hablando acerca de lo que son las anginas de pecho. Las anginas de pecho son unas manifestaciones clínicas caracterizadas por un dolor torácico, un dolor opresivo a nivel torácico. Las anginas provienen de lo que serían las isquemias. Este dolor tan característico se da no simplemente a nivel del pecho, sino que puede irradiar a lo que sería el brazo izquierdo, pero hay que tener presente, hay que tener en cuenta que no en todos los casos se da en el brazo izquierdo, sino que hay muchos casos y es muy frecuente en la que el paciente presente un dolor en el brazo derecho. Irradia a lo que sería la mandíbula, la espalda e incluso hay manifestaciones en las que se ve que el dolor irradia hacia lo que es el epigastrio. Tenemos tres tipos de angina, que sería la angina estable, la angina inestable y la angina vasoespástica o variable. En la angina estable tenemos que es una angina que se da por un esfuerzo físico, por un esfuerzo muy grande que tengamos que hacer, pero no, esta no es la única causa. También la angina estable se puede dar por estrés o incluso se da por depresión también. Tenemos que cuando ocurre una demanda en el aumento del oxígeno que se debe por este esfuerzo que se está realizando, es cuando ocurre un déficit. Y cuando está este déficit es cuando disminuye la cantidad de oxígeno al miocardio y acá es donde se produce, acá es donde llega el dolor. Debemos tener en cuenta de que hay ciertas características que hay que denotar y con las que hay que estar pendiente para saber si estamos hablando, si el paciente nos ha llegado, el dolor con el que nos ha llegado se trata de una angina o simplemente se trata un dolor causado por alguna otra etiología. Las anginas, sus características primordiales serían un dolor retroesternal, un dolor opresivo, incluso el paciente nos los puede describir que es un dolor muy fuerte y están sintiendo una presión, un peso enorme en lo que es a nivel del pecho. También tenemos lo que es la demanda de aumento de oxígeno y esta angina se disminuye o cesa en el reposo después de unos 15 o 20 minutos. Tenemos lo que es una angina inestable. Esta angina, a diferencia de lo que es una angina estable, tiene sus ciertas características, que sería, acá viene acompañada de lo que es una angina de reposo, que esta angina no es inestable porque no requiere de un esfuerzo físico, no requiere de un esfuerzo muy grande para que pueda ser causado este dolor. También tenemos una angina de reciente comienzo, que es una angina que viene acompañado con un dolor severo. Tenemos que una angina acelerada. La angina acelerada se podría decir que es la característica primordial de la inestable, ya que el paciente nos lo describiría de esta manera, que se podrá dar como un ejemplo como hace 4 meses yo caminé 4 cuadras y me dio la angina. Hace 2 meses caminé 3 cuadras y me dio la angina. Pero hace un par de semanas caminé 2 cuadras y me dio la angina. Esto quiere decir que se requiere cada vez de un esfuerzo menor para que la angina, para que llegue ese dolor, para que se produzca la angina. Tenemos lo que es la angina postinfarto. Esta va en la clasificación de lo que es una angina inestable. ¿Por qué? Porque luego de haber un infarto no es normal que ocurra una angina. Tenemos lo que es la refractaria y la prolongada, también podría decirse acá. La refractaria es que no responde a los nitratos. Y la prolongada es que es una angina que luego de transcurrir unos 15 o 20 minutos no ha cesado.
incluso estando en reposo, puede que siga ahí y sea constante ese dolor. En lo que entra lo que es la angina vasoespástica, su nombre lo dice, se ocurre un spasmo, a diferencia de las otras dos anginas, no se requiere de la obstrucción de una arteria. Acá se da que hay un estrechamiento de esta misma y es lo que provoca este dolor. Esta angina es un tanto o es combinada a lo que sería una angina estable y una inestable, ya que se da con el esfuerzo físico, pero también requiere o también no es necesario un gran esfuerzo para que esta pueda estar presente. También en el reposo está presente esta angina. Para conocer cómo sería o la causa por la cual es provocada o los pasos a los cuales se llega a lo que es una angina, pues tenemos lo que es la circulación. Tenemos el corazón. El corazón es una bomba, tiene la función de una bomba que gracias a sus acciones impulsoras, genera una fuerza que es necesaria para que la sangre y todos los nutrientes y el oxígeno que transcurre en ella viaje a nivel de todo lo que es el organismo. El corazón es un músculo, es un órgano muscular y que igual manera que los otros músculos requiere de oxígeno. ¿Y cómo lo obtiene? De igual manera que el resto del cuerpo, por la sangre, que ésta transcurra por las arterias coronarias. Estas arterias coronarias provienen de lo que es la aorta. Tenemos bien dos arterias coronarias, que serían la arteria coronaria derecha e izquierda. En la arteria coronaria izquierda, esta nos va a dar una arteria descendente, que esta es muy importante o se debe tener presente, ya que en el 50% del caso de los infartos, porque ojo, seguido de la angina puede venir un infarto, pero hay ciertas diferencias entre esto que las explicaré más adelante. Muy bien, en la arteria descendente, en el 50% del caso de los infartos, ocurre por la obstrucción de esta arteria. Esta sigue a nivel de la auriculilla y nos va a dar una arteria circunfleja, y esta es la que va a estar encargada de irrigar toda la parte lateral del corazón. Esta va a ir hacia posterior y va a irrigar el 30% del ventrículo izquierdo. Entonces, también la coronaria nos va a dar una arteria que se va a encargar de la irrigación del ventrículo derecho. Esta nos va a dar una descendente que se va a dirigir hacia posterior y de igual manera esta va a irrigar y se va a encargar del 70% restante de la irrigación del ventrículo izquierdo. Muy bien, tenemos lo que sería la pared cardíaca. Tendríamos entonces lo que es el epicardio, el miocardio y el endocardio. Tenemos la arteria arriba, que esta es un ejemplo un poco más fácil. Esta es la que se va a encargar y va a dar las ramificaciones, como una especie de ramificaciones de las arterias, que va a hacer que cada una de ellas, por cada una de ellas viaje la sangre que requiere cada una de las partes del corazón, porque obviamente el corazón, al ser como el órgano principal, primordialmente se nutre del mismo. Entonces, al ocurrir una obstrucción en una de estas arterias, se ve afectado, o el primer daño ocurre a nivel del interior, que vendría siendo entonces en el endocardio, y entonces los daños van a ir ocurriendo, que sería de la parte interior hasta la parte exterior. Entonces, cuando ocurre una angina estable, pues la angina estable ocurre porque se forma una placa de ateroma que esta tapa un 70% de lo que sería el flujo normal o el recorrido normal de la sangre, y entonces al estar una parte de la arteria obstruida y que realizamos un esfuerzo físico, que estemos agitados, acá es donde nos va a dar esa angina. Y cuando esta placa se rompe es cuando ocurre la formación de un trombo.
al estar la formación del trombo obstruyendo el paso de la sangre en la arteria, es donde nos va a dar una angina inestable, ya que va a obstruir aún más el paso y se va a requerir menos esfuerzo para sentir el dolor. ¿Por qué? Porque el paso va a estar aún más cerrado. Y en el caso de lo que sería la angina vasoespástica, se ocurre a nivel de los vasos sanguíneos, ocurre un estrechamiento que, a diferencia de las otras que es por obstrucción, esta se estrecha y es cada vez menos, el paso de la sangre por las arterias. Y acá es donde ocurre la angina vasoespástica, porque ocurre un espasmo a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué ocurre el dolor cuando se obstruye una arteria? Como lo había mencionado al principio, la angina es provocada después de lo que es una isquemia. Entonces, cuando ocurre una isquemia, se liberan sustancias como lo son la bradiquinina y la adenina, que estas sustancias se encargan de estimular los transmisores nerviosos, y acá es cuando va a venir el dolor. Como lo mencioné, hay ciertas diferencias entre lo que es una angina y lo que es un infarto agudo del miocardio. Muy bien, en una angina no van a haber daños permanentes, a diferencia de lo que sería un infarto agudo del miocardio, que sí va a haber necrosis celular, sí van a haber daños en el tejido cardíaco. Esas son las diferencias que hay entre ambos, entre lo que sería la angina y el infarto agudo del miocardio. Cuando el paciente nos llega con un dolor en el pecho, como ya he mencionado, el paciente nos va a definir que siente un dolor, una presión muy fuerte, incluso puede llegar hasta decir que siente que tiene un elefante montado en el pecho porque siente una presión muy fuerte. Lo que ocurre acá es que se le manda a hacer unos exámenes complementarios de laboratorio, se le hace un examen físico, se ven las características para saber si estamos hablando de una angina típica o una angina atípica, o si simplemente el dolor torácico que está presentando el paciente es debido y es causado por otras etiologías y no estamos hablando de una angina en este momento. Se le envía a hacer lo que sería un unos rayos X del tórax. Muchos no lo creen necesario, pero en realidad sí lo sería, ya que el dolor se presenta en esa zona, y entonces sí sería necesario saber y ver qué es lo que está pasando allí. Se harían los antecedentes, el electrocardiograma de 12 derivaciones, se le preguntarían sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, para saber si el paciente también consume sustancias tóxicas, ya que, como ya he venido mencionando, la angina es provocada por una isquemia, o es provocada seguido de una isquemia, luego de una isquemia. Entonces, la isquemia es provocada también, puede ser o por la hipertensión o por sustancias tóxicas, como lo podría ser el tabaquismo.